Cordial saludo, qué bueno saludarlos desde Colombia, específicamente desde Medellín, desde la Corporación Universitaria Adventista. Soy Luis Enrique Rivero, docente de la Facultad de Teología, y en esta oportunidad les compartiré unos tips sobre el liderazgo espiritual. Siempre se necesitarán líderes, en todos los ambientes se necesitan líderes. En la familia se requiere de un líder, en la iglesia requiere de líderes, las organizaciones también necesitan líderes, las instituciones, los países, las ciudades, en fin, el mundo necesita líderes. ¿Pero qué es el liderazgo? Bueno, según Tuch, dice que el liderazgo es un llamamiento divino. Sí, amigos y amigas, el liderazgo no es un cargo, no es un puesto, es una responsabilidad, tampoco exactamente es una responsabilidad, aunque la mayoría de líderes tiene cargos o puestos o responsabilidades, pero no toda persona es líder, es aquel que es llamado por Dios. Dios le da una vocación, lo capacita para poder ser líderes. En esta oportunidad quiero que delimitemos el tema del liderazgo al liderazgo espiritual, porque desde la palabra de Dios consideramos que el liderazgo es un don de la gracia divina, es uno de los dones espirituales que Dios da a los seres humanos. Y hemos visto en la teología de los dones espirituales que el Espíritu Santo ha repartido los dones como Él ha querido. Y a algunas personas, sean hombres o mujeres, Dios les da ese precioso don del liderazgo. Pero quiero enfocarme en el liderazgo espiritual, no en el liderazgo político, en el liderazgo gerencial, sino en el liderazgo espiritual. Creo que por el hecho de ser cristianos, los que somos adventistas, somos llamados a ser líderes espirituales. Me gustó mucho la definición que Avery Dulles hizo sobre qué es liderazgo espiritual. Dice que es mover o llevar la gente hacia la agenda o el plan de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Si somos líderes espirituales, debemos entender claramente cuál es la esencia de lo que somos. Llevar a los demás, llevar a la gente a la agenda o al plan de Dios. Hay un texto precioso que resume muy bien lo que es el liderazgo espiritual. Está en la primera carta de los Corintios, el capítulo 4, el versículo 1. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Creo que en ese texto se señalan dos aspectos muy importantes del liderazgo espiritual. El líder espiritual, en primer lugar, es un servidor de Cristo. No es un funcionario del gobierno, no es un funcionario público, no es un funcionario de una organización privada, es un servidor de Cristo. Y en segundo lugar, dice que es un administrador de los misterios de Dios, de los secretos de Dios. Qué precioso privilegio el que Dios nos da de ser servidores de Él y administradores de sus secretos, de sus misterios. El líder espiritual no puede ser exactamente como cualquier otro líder, llámese caudillo, adalid. No, el líder espiritual debe tener unas calificaciones espirituales. Esas calificaciones espirituales están dadas en la palabra de Dios. Tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Eso es lo que caracteriza
a un líder espiritual la mansedumbre, el dominio propio. En otras palabras, debe ser alguien íntegro. Como dice inmediatamente después de 1 Corintios 4:1, el 2 dice: ahora bien, lo que se requiere de esos servidores de Cristo, de esos administradores de los secretos de Dios, de esos líderes espirituales, dice Pablo, es que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Fiel, íntegro. El líder espiritual, por tanto, tiene una motivación espiritual. Esa motivación deriva de la inspiración que le da el Espíritu Santo. El líder espiritual no hace su gestión para su gloria, reconoce que es un servidor de Cristo y por tanto la gloria es para Dios. Los líderes espirituales son también hombres y mujeres de oración. Sentimos que la fuente de sabiduría, de consejo, de instrucción, de ayuda es Dios y por tanto el líder o la lideresa espiritual confía en la sabiduría divina y por eso su oración, la oración es un elemento importante en el desarrollo de su liderazgo. El espíritu de profecía señala que Dios no puede prosperar o apoyar a dirigentes que descuidan orar por sí mismo, por sus iglesias o instituciones y por aquellos sobre quienes tienen influencia. Sí, oramos para que el Señor nos utilice con todas las personas con las que nos relacionamos, para que Dios bendiga todos nuestros proyectos, para que todo lo que emprendamos, como lo hacía José, dice la Biblia, que todo lo que emprendía José le iba bien, Dios lo prosperaba. Por tanto, el líder espiritual necesita no solo del llamado del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, sino también de las cualificaciones que da el Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo. Tan lindo cuando dijo Jesús en Lucas 4, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y esa unción, dijo el Señor, es lo que me capacita para dar buenas nuevas, para predicar, para servir, para sanar. Sí, amigos, amigas, la fuente del poder del líder espiritual no es una fuente interna propia, sino es una fuente que proviene del cielo, de lo alto. El liderazgo ha de emanar del poder del Espíritu Santo. El liderazgo se rige dentro del marco del temor a Dios. Vamos a leer un pasaje bien interesante en 2 de Samuel, capítulo 23, los versículos 2 al 4. Reza la palabra de Dios de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba del campo. Esas fueron unas de las últimas palabras del rey David, uno de los líderes no solo políticos, sino espirituales más extraordinarios que haya tenido el pueblo de Dios en la historia. El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua, el Dios de Israel ha hablado y me habló la roca de Israel. Sí, David reconoció que su liderazgo, no solo político, sino espiritual, era porque Dios le había ungido, Dios había hablado a través de él. Eso nos desafía
a que como líderes espirituales tengamos una fuerte, sólida y especial e íntima relación personal con Dios. El líder espiritual no tiene la sabiduría y la capacidad de liderar a otros a menos que esté sentado a los pies de Jesús y reciba esa sabiduría directamente del Señor Jesucristo. Por eso, Patriarcas y Profetas señala, no pueden los hombres alejarse del consejo de Dios y retener la calma y la sabiduría necesarias para obrar con justicia y discreción. Sí, el líder espiritual debe estar muy cerca del corazón de Dios. Lamentablemente, cuando los líderes espirituales se separan de Dios, terminan teniendo fracasos tan estruendosos como el del rey Saúl. Finalmente, quiero, apreciados amigos, animarlos y animarlas, a nuestras apreciadas damas, para que seamos fieles a ese cometido espiritual que Dios nos ha dado. En la medida en que seamos fieles a ese cometido, a esa vocación, a ese llamado, tendremos éxito. Concluyo con esta cita del Espíritu de Profecía. No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en lo futuro las que nos darán éxito. No, el líder espiritual no tiene éxito por sus capacidades. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Esto está ejemplificado por los discípulos. La mayoría de ellos eran hombres muy sencillos, podríamos decir ignorantes, rústicos, pero se dejaron utilizar como instrumentos de Dios y el Señor los capacitó, los potenció y realmente confió esa misión mundial en hombres muy sencillos, pero que se dejaron enseñar y utilizar por el Espíritu Santo. Sí, apreciado amigo o amiga, no tiene límite la utilidad de aquel que deja el yo a un lado y permite la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en su vida. Que Dios nos utilice de manera maravillosa, poniéndonos a su disposición, entregándonos a Él y permitiendo que Él nos utilice como sus siervos.